Soy una chica. Una chica menuda de 1,60 m con el pelo rubio de colorado. No me gusta navegar, ni acampar, ni pescar. Estar al aire libre, con la humedad, con los insectos y otras criaturas, no es para nada mi idea de diversión. En particular, odio el océano. En concreto, odio estar en un bote en el océano. Con esto en mente, mi padre, bendito sea, decidió que llevarme a pescar un día sería una excelente actividad para fortalecer el vínculo entre padre e hija. Algunos de ustedes se preguntarán por qué no rechacé la oferta de plano, así que lo explicaré. Cuando era pequeña, mi madre falleció, y desde entonces mi padre siempre ha hecho todo lo posible por ser ambos padres. Asistía a todos mis horribles recitales del coro y me animaba desde las butacas del teatro como si estuviera en un partido de fútbol mientras yo me consumía de vergüenza. Me compró una caja de compresas y al menos 5 tipos diferentes de comida reconfortante cuando tuve mi primera regla y siempre intentaba, al menos, trenzarme el pelo los días de fotos escolares. En resumen, mi papá es un tipo genial y lo adoro. Así que cuando vino a mí con una mirada radiante y me propuso ir a pescar un día entero, ¿cómo iba a negarme? No le dije que probablemente lo odiaría y me dije que al menos intentaría divertirme. Podía fingir una alegría bastante convincente, como mínimo. Alquilamos un barco en el muelle local, me puso un sombrero de tela feo y flexible con señuelos de pesca pegados en la cabeza y allá fuimos. Me aferré a mi chaleco salvavidas y recé para que mis uñas acrílicas no se rompieran mientras navegábamos por el rompiente hacia mar abierto. La verdad es que la vista desde allí era preciosa. La luz del sol se reflejaba en las olas y la tierra a lo lejos. Las aves marinas nos pasaban con graznidos casuales, batiendo las alas perezosamente mientras se dejaban llevar. De vez en cuando, incluso teníamos la suerte de ver algún pez saltando del agua, aunque yo tenía la esperanza de ver delfines. El limpio aroma del océano llenó el aire y al poco tiempo una fina capa de sal húmeda cubrió mi cabello. Mi padre estaba extasiado. De entrada, no paraba de hablar de la sensación de unión con la naturaleza que sentía en el mar y de cómo había salido de pesca como esta con su propio padre. Siempre tuve la sensación de que tal vez hubiera deseado un hijo varón. Finalmente detuvo el bote. Mirando a mi alrededor, apenas podía distinguir tierra a lo lejos y todo parecía estar rodeado por la inmensidad del océano abierto. Pero mi padre insistió en que, de alguna manera, este era un lugar ideal para pescar. No tengo ni idea de qué le hizo pensar eso. En fin, pasó como una hora enseñándome a atar un anzuelo, un señuelo y una plomada al sedal. Cebar el anzuelo fue un desastre, pero logré lanzar el sedal sin sacarle un ojo a nadie, así que fue un triunfo. Sentí el primer mordisco en el sedal a los 10 minutos y fue muy divertido sacar mi primer pez. Era plateado y extremadamente resbaladizo. Después de tomarnos una foto con él, lo devolvimos al océano. Al parecer, era demasiado pequeño. Aún así, creo que fue un logro. Durante las siguientes horas, tuvimos bastante éxito. Muchos de los peces que pescamos eran demasiado pequeños y tuvimos que devolverlos al agua, pero aún teníamos un montón de peces de buen tamaño para mostrar. Cerca de las 4 de la tarde, los peces dejaron de picar repentinamente. De hecho, parecieron desaparecer por completo. Al parecer, eso puede ocurrir si se acerca un depredador, como los tiburones, por ejemplo, así que decidimos dar por terminado el día. No voy a mentir, ya tenía muchas ganas de irme. Por desgracia, cuando mi padre fue a encender el motor, este emitió un pequeño ruido ahogado y no arrancó. 15 minutos, numerosos intentos de arrancarlo, y después nada. Mi padre intentó pedir ayuda por radio, pero tampoco funcionó. Una vez que nos dimos cuenta de que la radio no funcionaba y que el motor no iba a reactivarse milagrosamente, mi padre me dijo que tendríamos que remar hasta la orilla, aunque la idea de trabajar a mano en ese momento era bastante desagradable. Cuando empezamos a remar, me di cuenta de que ya no veíamos tierra. Parecía que, incluso con el ancla, nos habíamos desviado un poco. Teníamos una brújula para guiarnos, pero, como era una emergencia, parecía haber algún tipo de interferencia magnética, así que cuando digo remar hasta la orilla, me refiero a remar en nuestra mejor estimación de la dirección correcta. Mi padre se mantuvo optimista todo el tiempo, diciendo que había sido una aventura inesperada, que tendrían que enviar a la guardia costera tras nosotros si no volvíamos y que sería muy vergonzoso que nos encontraran a la deriva. Esto me preocupó mucho más que cualquier otra cosa. Su desenfado ante la situación apenas disimuló el tono de preocupación en su voz y su expresión.
Después de eso, la oscuridad se instaló sorprendentemente rápido y, con el paso de las horas, los temas de conversación se fueron agotando. Dejamos de remar cuando no pudimos ver mucho más allá de unos pocos metros y nos sumimos en un silencio incómodo mientras simplemente esperábamos. Realmente no había nada más que pudiéramos hacer. No había luna en el cielo que nos iluminara el camino, ni esperanzas de encontrar radio, brújula o motor, y hacía un frío insoportable cuando el viento empezó a arreciar. Ninguno de los dos nos habíamos vestido para una travesía nocturna. Me sorprendió lo oscuro que se pone en medio de la nada. La única fuente de luz eran los diminutos puntos de estrellas. Sin embargo, en cuanto mirabas a cualquier lugar que no fuera directamente hacia arriba, esa luz no servía para nada. No sé por qué esperaba que la luz de las estrellas fuera mucho más brillante de lo que realmente era. La sensación de forzar la vista, pero no recuperar la capacidad de ver, es desconcertante. Me resultaba más fácil cerrar los ojos que mirar la oscuridad que me rodeaba. Mientras esperábamos el amanecer, me asaltó la idea de que es posible no ser encontrado. El océano es enorme. La gente sale en barco y desaparece constantemente. ¿Y si estuviéramos a punto de ser esas mismas personas? ¿Y si semanas después nuestro barco aparece en algún lugar con dos tristes esqueletos dentro? Estos eran los pensamientos que me atormentaban mientras me recostaba en los asientos de vinilo para intentar dormir, como si mis propios temblores no fueran suficientes para mantenerme despierto. A pesar de mis esfuerzos, debí quedarme dormido en algún momento, porque me desperté con un pequeño sobresalto de pánico en la oscuridad total. Al principio no estaba seguro de que me había despertado, pero poco a poco me di cuenta de un sonido de raspado y deslizamiento. Pensé que algo se movía de un lado a otro por la cubierta. Llamé a mi padre con vacilación en un susurro, sin obtener respuesta. Probablemente solo estaba dormido y no me oyó, pensé para no alterarme. Pero lo que pasa con la privación antinatural de un sentido, en mi caso la vista, es que te vuelve dolorosamente consciente de todo lo demás. Empiezas a imaginar que algo podría estar detrás de ti, o justo delante de ti. Tus sentidos restantes intentan desesperadamente obtener más información sobre tu entorno, pero en vano. La oscuridad impenetrable se convierte en una fuerza opresiva y tu propia respiración suena demasiado fuerte. Te cuesta mucho mantener la calma. Esperé inmóvil durante lo que me pareció media hora, demasiado asustado para moverme y, al mismo tiempo, demasiado asustado para volver a gritar o alzar la voz. Para entonces, me había dado cuenta de que el raspado no era solo el de un objeto suelto que se movía al ritmo del océano. No se movía al ritmo de las olas, ni vibraba como esperaría que un objeto chocara contra la madera. En cambio, noté que sonaba menos seco. De hecho, era un sonido claramente húmedo. Como si alguien estuviera masticando algo duro y raspando con los dientes. Lo que fuera que producía ese sonido me parecía extraño y me concentré cada vez más en ello, intentando determinar qué era exactamente. Estaba seguro de que provenía de la proa del barco. Entonces, algo me tocó la bota y me quedé paralizado, inmóvil como un tablón de madera. El miedo que me invadía la mente no podía comprender qué me estaba tocando, hasta que oí la voz de mi padre susurrándome suavemente. Me dijo que no hiciera ruido, que lo acompañara. Lenta y cuidadosamente, nos acercamos a tientas a la escalera en la popa del bote. Mi papá me puso la mano en la barandilla. Nos estamos metiendo en el agua. Murmuró tan bajo que apenas lo oí. Por cómo lo dijo, no era algo opcional. El tono tenso de su voz dejaba claro que era una instrucción vital. La necesidad de permanecer en silencio también estaba implícita. Con cuidado, me deslicé en el agua con un chapoteo silencioso. Luché por no jadear por lo fría que estaba el agua y sentí que mi chaleco salvavidas se subía ligeramente hasta las orejas al llegar la manga a la axila. Mi papá me siguió al agua. Lo sé porque lo oí entrar e instintivamente extendí la mano para agarrarlo del hombro. Si nos separábamos ahora, en el agua oscura nunca más nos veríamos. Mi padre me tomó del brazo y me indicó que íbamos a nadar, probablemente alejándonos del bote. Nadamos en silencio hasta que empezó a salir el sol y para entonces sentía todo el cuerpo débil. Flotaba boca arriba y estoy seguro de que apenas movía los brazos. De hecho, recuerdo vívidamente que pensé que si no hubiera llevado el chaleco salvavidas puesto, me habría ahogado. El agotamiento te hace sentir como si todas tus extremidades fueran de plomo, te hace sentir el cerebro lento. Tenía muchísimas ganas de cerrar los ojos y dejarme llevar por la corriente, pero mi padre no me dejaba descansar.
Ahora que había salido el sol y el barco no estaba a la vista, sus alegres palabras de sigue nadando se hicieron pesadas enseguida. Al final no pude más, así que nos pusimos en posición de descanso y flotamos. Me dijo que nuestro plan era rezar para que nadáramos hacia tierra, o que alguien pasara volando por encima para que pudiéramos iluminar su dirección con el pequeño espejo de nuestros chalecos. A decir verdad, intentaba no hiperventilar pensando en lo que podría haber debajo. ¿Tiburones? ¿Calamares gigantes? ¿Algo más? Probablemente fue pura suerte que, mientras descansábamos, un barco se acercara a la zona y, milagrosamente, oyera nuestros silbatos de rescate. Nos subieron a bordo y regresamos a un lugar seguro. Resultó que unos pescadores encontraron nuestro bote abandonado, ensangrentado y dañado, a primera hora de la mañana, así que movilizamos a una pequeña flota de barcos para que nos buscara. Estábamos bastante deshidratados e hipotérmicos cuando nos encontraron. Me sorprende lo rápido que se deteriora el cuerpo humano. Después de todo, solo estuvimos allí un día más. Sin embargo, cuando nos preguntaron por qué habíamos abandonado el barco, miré a mi padre y se quedó en silencio. Tardó mucho en explicar lo sucedido. Habíamos tenido problemas técnicos con nuestro barco y no pudimos pedir ayuda. Durante la noche, algo abordó la embarcación. Mi padre se despertó al sentir una presión en el pie y fue arrancado del asiento donde dormía. Se le cayó la bota y, fuera lo que fuese, se quedó obsesionado con eso, así que se alejó a rastras. Lo oyó rebuscar hasta que volcó lo que supuso que era la nevera portátil donde guardábamos el pescado que pescábamos. Entonces dijo que sonaba como si no pudiera abrir la nevera, así que la mordía, la arañaba o algo así. Fue entonces cuando me oyó llamarlo, pero pensó que la criatura estaba cerca, así que no me respondió. Se acercó lentamente y, al llegar, nos metimos en el agua y nadamos hacia él. Casi esperaba que el pescador que nos rescató reaccionara como si la historia fuera una locura. Ni siquiera estaba seguro de creerla. Sin embargo, miró a mi padre directamente a los ojos y dijo: «Ha sido una mala temporada este año». No sé qué quiso decir, pero la mirada que intercambiaron él y mi padre era de comprensión. Como si hubiera algo que no me estuvieran contando, pero ambos entendían. Más tarde, cuando le pregunté a mi padre qué creía realmente que era, dudó aún más antes de decir finalmente que no lo sabía. Murió el año pasado y nunca dio más detalles. Lo menciono ahora porque sigo viviendo en el mismo pueblo y últimamente han estado llegando barcos vacíos a la costa. Sin embargo, el que llegó ayer estaba muy dañado. La madera estaba astillada, los plásticos rayados o rotos, y se recuperó.